variador de frecuencia necesita sí o sí de una referencia, de una señal digital para comenzar a funcionar. No importa si estás controlando a tu variador de frecuencia con una señal analógica. Si no tienes predeterminado el control, bien sea a 2 hilos o a 3 hilos, no va a comenzar a funcionar tu variador de frecuencia. Teniendo en cuenta esto, te voy a explicar en este video cuáles son los dispositivos que puedes conectar a las entradas y salidas analógicas de cualquier variador de frecuencia. Por ello vamos a comenzar con las explicaciones que te estoy mostrando del lado izquierdo de nuestra pizarra. Estamos observando aquí que nosotros podemos conectar al bloque de entradas analógicas de cualquier variador de frecuencia transductores dentro de este rango de señales. Recordemos que los transductores son dispositivos que van a medir una magnitud física y a partir de ello nos van a generar una magnitud eléctrica que va a ir a nuestros dispositivos electrónicos, en este caso variadores de frecuencia, para comenzar a trabajar con ellas. ¿Cuáles son esas magnitudes eléctricas? Te las estoy mostrando ahora. Dentro de ellas tenemos de 0 a 10 voltios DC y de 4 a 20 miliamperes. Aquí te estoy mostrando que son los más usados o las más usadas en muchas aplicaciones dentro de la industria. También podemos optar por señales como de 0 a 20 miliamperes, pero generalmente estas no se usan, pero te las tengo que mencionar porque dentro de los variadores de frecuencia también está la opción y obviamente el fabricante te va a dar un abanico de opciones para tu aplicación. Ahora vamos a ver cuáles son las aplicaciones en donde más se usan las señales analógicas. Dentro de esto tenemos el control de velocidad, que generalmente nosotros lo controlamos con potenciómetro. Dentro del bloque de potenciómetro del variador de frecuencia, obviamente él te está indicando que allí debes conectar ese dispositivo para controlar lo que sería la velocidad de tu motor trifásico. Dentro de las aplicaciones también el más conocido es el control de flujo, en donde tenemos la opción de trabajar con el famoso control PID y el modo dormir. El modo dormir en todo variador de frecuencia, cuando trabajamos con un control a flujo, trata de que el variador va a mandar a apagar al motor trifásico cuando haya alcanzado esa señal que tú tienes que ajustar. Vamos a suponer que estamos de 0 a 10 voltios y le decimos al variador de frecuencia que en 9 voltios va a apagar al motor trifásico. Esto no sucede de manera inmediata, sino que también hay que ajustar un tiempo en donde una vez que se ha alcanzado esa presión y permanece en ese tiempo que nosotros hemos ajustado, que puede oscilar entre 5 a 10 segundos, este variador de frecuencia inmediatamente manda a apagar al motor trifásico y ese es el famoso modo dormir. Una vez que la presión ha caído por debajo del rango que nosotros también tenemos que ajustar, obviamente aquí el variador de frecuencia invita nuevamente al motor trifásico a arrancar y que el funcionamiento del sistema vuelva a entrar en marcha. Dentro de esas aplicaciones nosotros podemos conseguir o usar dispositivos transductores que manejemos con señales analógicas. Recomendaciones. Dentro de las recomendaciones tenemos que indicar que de 0 a 10 voltios es recomendable, valga la redundancia, utilizarlo en distancias iguales o inferiores a 30 metros de distancia. Se recomienda también cable apantallado. En la práctica muchas veces se supera esta distancia, pero el detalle aquí es que muchas veces se cuenta con escenarios ideales y esa distancia no va a ser un impedimento para llevar a cabo con éxito tu sistema. Pero la teoría eso es lo que nos dice y hay muchos escenarios en donde obviamente no son 30 metros, sino que se alarga mucho más el cable de conexión y se empieza a notar esa diferencia. Pero aquellos que han trabajado en esos sistemas, nosotros que hemos trabajado también, muchas veces la diferencia o la caída de voltaje o el comportamiento del sistema no es tan deteriorado, no es tan limitado y es por ello que se deja. Pero ojo, siempre hay que recomendar cuáles son las causas o cuáles son los daños que podrías estar enfrentando de acuerdo a esas aplicaciones en donde sí o sí necesitamos una respuesta completamente perfecta, correcta o cercana al funcionamiento que estamos esperando. Bien, y dentro de estas recomendaciones también estamos consiguiendo que el lazo más utilizado sería el de 4 a 20 miliamperes, que es el más recomendado. Al tener un lazo de 4 a 20 miliamperes, recordemos que es el más utilizado. ¿Por qué? Porque al tener siempre una señal de corriente dentro de nuestro lazo, esto nos va a indicar que el sistema está funcionando. Cuando observemos 0 miliamperes en el cableado, obviamente aquí podemos estar ya concluyendo que algo se ha presentado dentro de nuestro cableado.
¿sí? Entonces, dentro de esta información, ya sabemos entonces cuáles son los dispositivos, aquellos sensores que nos emiten una señal, bien sea en voltaje o en corriente, que son los que vamos a estar conectando a nuestro bloque de entradas analógicas, las aplicaciones que ya muchos conocen, lo que es la aplicación de potenciómetro, y también, aunque no lo hayan practicado, muchos también conocen el control de flujo mediante el control PID, y dentro de las recomendaciones también es bastante conocido que el más utilizado sería el de corriente de 420 mA, pero ojo, no es ninguna limitante utilizar el de 0 a 10 voltios, siempre y cuando tomes en cuenta lo que es la distancia. Vamos ahora a explicar brevemente con el diagrama de conexiones cómo serían los dispositivos que vamos a estar conectando al bloque de salidas analógicas de cualquier variador de frecuencia. Bien, aquí como estás observando tenemos el título: dispositivos que pueden conectarse al bloque de entradas y salidas analógicas. Ya hablamos de las entradas analógicas, ahora con este cableado, con estos dibujos, vamos a ver lo que serían las salidas analógicas. De este lado tenemos el ATB312 y el cableado de este lado del ATB12. Vamos a comenzar con el ATB312. Tenemos aquí 8 bornes que nos muestra tal cual el variador de frecuencia. Aquí en la parte inferior tenemos 4 bornes. Fijémonos, tenemos el borne con AI1 y más 10 voltios. De acuerdo a lo que nos dice el fabricante en su manual, estos 3 bornes están orientados a una señal de potenciómetro. Sí o sí tenemos que utilizar esta combinación de estos 3 bornes para empezar a conectar y empezar a hacer funcionar nuestro sistema con el potenciómetro. El potenciómetro generalmente es de 5 o 10K, todo va a depender de lo que te recomiende el variador de frecuencia. Si conectas un ohmiaje distinto al que te dice el fabricante, no va a haber ningún problema, sino que la única diferencia va a ser la regulación. Quizá la regulación sea más brusca o más lenta al momento de empezar a moverla, ¿sí? Pero no va a haber ningún problema allí. Una vez que hemos resuelto esta conexión, nos quedan 5 bornes, los 4 en la parte superior y este que nos dice AI2. Aquí el fabricante con esta línea punteada nos está indicando que este sería el positivo de una señal de 0 a 10 voltios DC, es decir, aquí vamos a conectar ese sensor que nos emite esa señal de voltaje. Lo vamos a conectar con este borne común. Este borne común nos está mostrando una línea vertical en donde se derivan otras conexiones, ya vamos a explicarla. Aquí de momento ya resolvimos lo que sería la conexión AI2 que nos dice que es de voltaje. Ahora vamos a ver la siguiente señal que sería AI3, en donde nos muestra con una leyenda que esta señal maneja de X a Y miliamperes. ¿Por qué de X a Y? Ya te lo expliqué al principio del video. Dentro del menú del variador de frecuencia, en este caso ATB312 y en la gran mayoría, nos da como opción o abanico de opciones tanto de 420 miliamperes como de 0 a 20 miliamperes. Por ello es que está destacando aquí que va de X a Y miliamperes. Sencillamente con 2 cables vamos a conectar la polaridad positiva en AI3 y el común aquí en este borne. Una vez que ya hemos resuelto lo que serían las entradas analógicas dentro de este variador de frecuencia, vamos ahora a pasar con las salidas analógicas. Aquí estamos observando que podemos conectar dispositivos obviamente que nos muestren una lectura con el voltaje o la corriente que estamos observando, ¿sí? Incluso nos da un breve ejemplo aquí donde estamos conectando un dispositivo que evidentemente nos va a mostrar esa señal, esa magnitud eléctrica que estamos solicitando para el momento. Entonces aquí simplemente utilizando el común, aquí sería AOV, Analog Output Voltage, que sería voltaje de salida analógico, y aquí Analog Output Current, que sería salida o corriente de salida analógica, obviamente utilizando este común. Tan sencillo como esto podemos nosotros conectar ese dispositivo. Ahora, para generar el funcionamiento, sí o sí tenemos que entrar al menú de parámetros y ajustar qué necesitamos para ese momento. Si necesitamos una señal de corriente o una señal de voltaje, tienes que configurarlo. Ojo, nunca se te puede olvidar ese paso o pretender que el variador de frecuencia funcione simplemente conectando el dispositivo. Tienes que configurarlo. Bien, ahora vamos a pasar con el ATB12. Con el ATB12 indudablemente estamos observando que tenemos menos bornes comparado con el ATB312, pero mi recomendación siempre es que leas todos los manuales de cualquier variador de frecuencia. No leerlo va a hacer que menosprecies las ventajas que tiene todo variador de frecuencia. Te lo puedo
recomendar con mucha seguridad, ¿sí? Con mucha responsabilidad, que todo variador de frecuencia tiene grandes funciones, grandes prestaciones. Simplemente hay que leer su manual y ahí vas a extraer toda la información que necesitas, ¿sí? Ojo, muchos variadores de frecuencia de manera inmediata en su frontal no traen tantos accesorios, sino que esos accesorios hay que comprarlos aparte. Es allí la recomendación que te estoy dando. Vamos a ver entonces ahora este variador de frecuencia. Bien, como te estaba explicando, entonces aquí el ATB12 tiene solamente 4 bornes comparado con los 8 bornes que nos ofrece el ATB302. Pero aquí vamos a leerlo juntos. Bien, tenemos que el borne común AI1 y más 5 voltios sería el orientado para conectar a nuestro potenciómetro. Y de manera inmediata nosotros tomamos un potenciómetro y lo conectamos aquí a estos 3 bornes. Pero si vamos a la parte superior, tenemos que entre el común AI y AI1 nosotros podemos conectar un sensor de voltaje que mida o que nos emita una señal de voltaje de 0 a 5 voltios, ¿sí? De eso de 0 a 5 voltios entre el común AI1. Ahora, también nosotros podemos conectar un sensor que nos emite una señal de 0 a 10 voltios DC y también podemos conectar un sensor que nos emita una señal de corriente tanto de 0 a 20 mA como de 4 a 20 mA, y aquí ya nos está diciendo con la leyenda que nos está mostrando de X a Y mA únicamente con estos dos bornes. ¿Cuál es la desventaja? Que solamente podemos utilizar un sensor a la vez comparado con el ATB312, que nos da la opción de utilizar bien sea el sensor de voltaje o el sensor de corriente, ¿sí? Pero ojo, no quiere decir que vamos a utilizar en este caso los dos sensores para una aplicación. Aquí lo que nos está ofreciendo el ATB312 es la opción de conectar, de cablear para el momento. Si no tenemos un sensor o si el sensor está dañado, perdón, podemos nosotros tranquilamente cablear el AI3 y el común para un sensor de corriente, y mientras tanto vamos desconectando el AI2 que es el de voltaje si es que se presenta el caso. En comparación con el sensor en ATB12, que aquí únicamente contamos con dos bornes, y como ya lo estamos viendo, el ATB312 nos da un borne adicional, ¿sí? Es solamente cuestión de cableado para el momento, pero siempre para cualquier aplicación o vamos a utilizar una señal de voltaje o una señal de corriente. Aquí tenemos que ingresar al menú del variador de frecuencia para ajustar esta configuración, si lo vamos a utilizar de 0 a 5 voltios, de 0 a 10 voltios o con una señal de corriente de 0 a 20 o de 4 a 20 miliamperes. En la parte superior nos está indicando el fabricante que ya podemos conectar un dispositivo para la señal de salida aquí analógica, bien sea de voltaje o de corriente. Fíjate que aquí nos dice que podemos conectar uno de 0 a 10 voltios DC o de X a 20 miliamperes. Ya nos está indicando que el rango máximo sería 20 miliamperes. Y aquí obviamente el rango mínimo podría ser 0 o 4, ¿sí? Simplemente utilizando el borne común y el extremo que sería A1. Aquí ya no le dice corriente ni le dice voltaje, porque todo va a depender de cómo nosotros lo ajustemos dentro del menú del propio variador de frecuencia. Entonces, dispositivos de lectura en la salida y dispositivos que nos emitan esa señal o esa magnitud eléctrica que necesitamos para la entrada analógica. No hay nada de complejidad, simplemente tener en cuenta cuál es el rango de señal que queremos manejar, de 0 a 10 voltios DC o de 0 o 4 a 20 miliamperes en el caso de corriente. Entonces, compañero, con esta explicación espero que hayas aprendido cuáles son los dispositivos que puedes conectar al bloque de entradas y salidas analógicas de cualquier variador de frecuencia. Recuerda que dentro de aplicaciones donde se manejan distancias cortas es recomendable quizás utilizar un sensor con señal de voltaje, y para aplicaciones en donde el escenario no se preste con las mejores condiciones, siempre va a ser recomendable utilizar un sensor que nos emita una señal o una magnitud eléctrica de corriente, bien sea de 0 a 20 o de 4 a 20 miliamperes. Recuerda que el más recomendado sería de 4 a 20 miliamperes. También te quiero comentar que nuestra capacitación sobre automatismos industriales sigue disponible, está por comenzar. Puedes escribirnos y allí te vamos a enviar todos los detalles, toda la información que requieres, ¿sí? Aquí vamos a estar dejándote nuestro WhatsApp. También está disponible y seguirá disponible
nuestra capacitación en variadores de frecuencia, en donde diseñamos estos aspectos y muchos más. Recuerda también que nuestras capacitaciones siempre están en actualización y esa actualización va a ser entregada a ti sin ningún costo adicional. También está nuestra capacitación sobre comunicación Modbus RTU, en donde te enseñamos a conectar un PLC Delta con dos variadores de frecuencia, específicamente estos variadores que ya te acabo de explicar. Sin más que agregar, siempre te recomendamos seguirnos en todas nuestras redes sociales, seguirnos aquí en nuestro canal de YouTube, compartir y suscribirte también para que todas las notificaciones te hagan enterar de todo el contenido que nosotros constantemente estamos subiendo. Desde este lado seguimos agradecidos por todo el apoyo que nos siguen dando y nos vamos a ver en un próximo video.